Hola, buenos días. Bueno, siguiendo con el programa científico, tengo el honor de volver a invitar, porque él ya ha estado presente, el doctor Marcelo Barrionuevo, quien es un científico destacado, un ginecólogo que allá hace muchos años se desarrolla en la medicina reproductiva en Estados Unidos y que tenemos el honor que nos acompañe. Gracias, Marcelo, por darnos tu tiempo y tu conocimiento y permitirnos intercambiar ideas. Así que no hablo más y vamos a lo que realmente interesa, que es escucharte. Bueno, Carlos, ¿me escuchas bien? Perfecto. Ok, antes que nada, gracias a vos, a Gustavo, a todos los organizadores, al equipo técnico, obviamente a la industria farmacéutica de equipamiento, que sin ellos estos congresos no se podrían llevar a cabo. Y, y bueno, nuevamente me enorgullece formar parte de este grupo tan destacado y acabo de escuchar charlas también muy alentadoras y desafiantes. Así que vamos a tratar de hacer algo muy parecido. Eh, y el tema que me toca presentar a mí, por pedido tuyo de Gustavo, es un tema bastante amplio, voy a tratar de reducirlo un poco en el tiempo que me queda, que es preservación de la fertilidad, alternativas futuras, que tiene que ver mucho con la charla que acabo de escuchar también en cuanto a la preservación de la fertilidad en los hombres, que no lo voy a tocar porque ya bastante se dijo, pero si miramos un poco a mi presentación, no tengo ningún conflicto de interés y como dije ayer y tiendo a hacer en todas mis presentaciones, para que no haya dudas, todo lo voy a hablar en español, castellano, que es mi idioma nativo, pero las presentaciones las tengo todo en inglés porque es lo que hago rutinariamente. Eh, Preservación de la fertilidad en general, me gusta a mí dividirlo en quiénes son los pacientes candidatos para la preservación de la fertilidad. Y está el grupo de pacientes que van a ser expuestos a agentes gonadotóxicos o radioterapia porque padecen de cáncer y tienen que ser tratados para esta enfermedad y buscan congelar sus gametas o embriones. Los pacientes que no tienen cáncer, pero también porque padecen enfermedades autoinmunes o enfermedades inmunológicas, van a ser expuestos a agentes gonadotóxicos. Y están los pacientes que por razones personales o sociales en este momento no están listos para embarazarse, entonces prefieren conservar sus gametas o sus embriones en una edad mucho más temprana con un mejor pronóstico que esperar hasta cuando estén listos para embarazarse. El primer grupo, que es el paciente de cáncer, que fueron primeros lo que nos iniciaron en este proceso de preservación de la fertilidad, eh, está bastante avanzado. Hoy en día es muy común, los oncólogos por suerte nos buscan permanentemente para pedirnos asesoramiento, consejo y que ayudemos a sus pacientes. Los cánceres más comunes por los cuales nos consultan son el cáncer de seno, los linfomas ya sea de Hodgkin o non-Hodgkin, los cánceres de colon y recto, cáncer testicular, tumores sólidos como el cáncer de cuello de útero, pacientes que van a tener ya sea cirugía, o radioterapia o quimioterapia, osteosarcomas, y después están los cánceres de edades más tempranas que también tienen un rol importante ver qué podemos hacer para preservar su fertilidad. ¿Por qué preservamos la fertilidad en pacientes con cáncer? Porque la sobrevida de los pacientes estos ha mejorado drásticamente en la última década, gracias a los avances en terapia para la enfermedad de cáncer. Simplemente algunos ejemplos aquí en pacientes con leucemia o linfomas de Hodgkin o non-Hodgkin, podemos ver cómo progresivamente en diferentes años la sobrevida, 5 años de estos pacientes, ha ido avanzando en forma progresiva. El paciente con cáncer de seno quizás sea el paciente que más comúnmente se nos consulta para tratar de preservar su fertilidad. Aparte tiene que ver también con las mutaciones genéticas en algunos de estos pacientes, por los cuales también es de suma importancia evaluar sus genes en estos pacientes con cáncer y en otros también, una vez que tenemos que formar embriones, ¿no? Los pacientes de cánceres en Estados Unidos son probablemente más de 200.000 casos por año, el 25% de ellos y quizás más ahora están en la premenopausia, es decir, que tienen todavía un pool de ovocitos importantes para preservar. La terapia es increíblemente efectiva en cuanto a prolongar la sobrevida, pero desgraciadamente causa fallo ovárica prematura, infertilidad. Como venimos diciendo, la sobrevida es increíblemente superior
año a año y década a década. La infertilidad y la esterilidad son secuelas comunes de los pacientes que padecen cáncer y necesitan terapias para el cáncer. Y uno puede calcular que entre 70, 80 y quizás 100.000 mujeres por año potencialmente pueden ser expuestas a este tipo de terapias gonadotóxicas, incluyendo los de pacientes de cáncer y enfermedades hematológicas benignas. Quimioterapia, radioterapia, así en términos generales, consultando a nuestras pacientes, podemos decirles que la menopausia quizás suceda entre 8 y 10 años previo a lo esperado, en pacientes que han sido sometidos a estos tratamientos. Pacientes con cánceres tienen una falla ovárica prematura en muchos de los casos porque el pool de células germinales comienza a disminuir, no solamente por la terapia para el cáncer, sino también el aumento del metabolismo basal, aumento de la apoptosis, atresia folicular. Hay otras características independientemente del tratamiento que se han observado en pacientes con todos los cánceres. Cuando vienen a congelar espermatozoides también nos sorprende que la concentración de estos espermatozoides en hombres que han tenido hijos sin ningún problema eh, está bastante disminuida. Y lo mismo nos pasa en casos de mujeres. Menopausia precoz también porque los ovocitos disminuyen y sobre todo las células en los ovarios que son las que producen estas hormonas. Existen alteraciones en la fertilización y la implantación de estos embriones porque en el factor tubario y uterino existen alteraciones fundamentalmente en los casos de radioterapia más que otros, y también hay problemas en cuanto al mantenimiento del embarazo debido a trastornos de insuficiencia vascular por las mismas causas. Así que es importante tener en cuenta todo esto, hacer consulta con especialistas de alto riesgo antes de someter a pacientes a tratamientos de este tipo para que estemos todos enterados de qué otros estudios debiéramos hacer o qué otras alternativas tienen estos pacientes. Esta es una lista de todo lo que no voy a hablar, porque realmente necesitaríamos mucho más tiempo, pero para que tengamos conocimiento de las distintas opciones. Obviamente, la congelación espermática, la congelación de ovocitos, la congelación de embriones son las terapias más comunes para preservar la fertilidad. Pero también existe, obviamente, la biopsia eh, eh, testicular con congelación del tejido testicular, que sigue siendo experimental. Así es también la congelación del tejido ovárico, que a pesar de ser experimental, porque no existe estandarización de los protocolos, está bastante utilizada en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, Asia, en todos lados. Y calculamos que pronto va a dejar de ser experimental cuando se puedan estandarizar estos tratamientos. El uso de análogos en pacientes antes de quimioterapia, el uso de esperma de donante, ovocito donante, embriones de donantes, también son alternativas para pacientes en el futuro después de la terapia de cáncer, adopciones domésticas, internacionales, públicas o privadas, la subrogación o gestación por sustitución, en donde en la subrogación se usa el útero y el ovocito de la misma paciente, y aquí en Estados Unidos por lo menos son muy pocos los casos que se pueden hacer de esta manera. La mayoría usa gestantes que no proveen los ovocitos, por lo cual la paciente se puede quedar con la criatura sin ningún problema. Y no nos podemos olvidar del trasplante uterino, mirando cuáles son todas las opciones que debemos poner sobre la mesa, dependiendo de cada caso, de la edad cronológica, de que sean hombres, mujeres, de que sean niños, adolescentes, adultos, padeciendo de cáncer que van a tener terapia para combatir esta enfermedad, que quisieran pensar en algo que pueden hacer en forma proactiva o opciones que tienen en el futuro para poder procrear después de haberse curado el cáncer. Rápidamente, en cuanto a la reimplantación del tejido ovárico congelado, es un tejido que se puede reemplazar sobre todo en la pelvis si estamos buscando procreación. No retrasa el tratamiento de cáncer porque es una cirugía ambulatoria que se puede hacer rápidamente antes del tratamiento, es experimental, es costosa porque muchas obras sociales o seguros de salud no la cubren, y no es apto para pacientes que tienen compromiso ovárico de esta patología. El trasplante se puede realizar, como dijimos antes, ya sea para reemplazo hormonal o para la procreación. El reemplazo hormonal puede durar entre 3 y 5 años. También la producción y liberación de ovocitos maduros, quizás un poco menos, por lo cual diferentes colgajos de tejido congelado se pueden descongelar y trasplantar en pacientes de acuerdo a sus necesidades. Y se sabe que hasta el año 2019
existieron como 130 nacimientos de pacientes que han sido autotransplantados con tejido ovárico congelado. La gran mayoría fueron una mezcla de ciclos naturales y ciclos de reproducción asistida de alta y baja complejidad. Colección espermática, hablaron bastante en las charlas anteriores, se produce por medio de la masturbación, también existen técnicas de electroeyaculación en pacientes que tienen paraplegia u otros problemas espinales. En pacientes que tienen eyaculación retrógrada se puede coleccionar orina posterior a la eyaculación para coleccionar el esperma, y en pacientes que tienen ya sea obstrucción en la eyaculación o tienen falla testicular primaria, existen técnicas quirúrgicas de aspiración o de microcirugía para extracción espermática. El requerimiento mínimo es de que estos pacientes tienen que estar produciendo espermatozoides, por los cuales se produce después de la edad de 12, 13, 14 años, de acuerdo a cada caso en particular. La congelación de ovocitos, como así la de embriones, quizás es la técnica más usada en este momento. Ovocitos maduros y no fertilizados se congelan después de una estimulación ovárica que lleva más o menos de 10 a 14 días. Puede retrasar el tratamiento del cáncer en aproximadamente 2 a 3 semanas, dependiendo de cada caso. Es un procedimiento ambulatorio, es costoso y volvemos a hablar de lo mismo. Hay obras sociales y seguros de salud que lo cubren, pero en su gran mayoría este tipo de tratamientos no están cubiertos, y las tasas de embarazos, como así también de fertilización, de implantación, de nacido vivo en ovocitos congelados, comparado con ovocitos frescos o embriones, es exactamente igual, mirando la edad cronológica de los padres. Y voy a hablar un poco más de esto después. En cuanto a la congelación de ovocitos, es lo mismo que acabo de decir ahora, con la diferencia que los ovocitos tienen que ser fertilizados con esperma ya sea de la pareja o esperma de donantes, y luego estos embriones son congelados para ser transferidos en una etapa posterior. Cuando miramos la congelación de embriones en pacientes con cáncer, es muy importante conocer la genética de estos pacientes, porque son portadores de mutaciones genéticas. Por medio de diagnósticos de preimplantación, no solamente se va a detectar si estos embriones son euploideos o aneuploideos, y dentro de los euploideos se va a tratar de estudiar las mutaciones genéticas existentes, por las cuales, congelando embriones euploideos sin la mutación genética, es la transferencia ideal para estos pacientes el día de mañana. Entre diferentes mutaciones genéticas encontramos el BRCA1, el BRCA2, el síndrome de Lynch, neurofibromatosis, retinoblastoma. Es decir, hay un montón de mutaciones que se siguen descubriendo, por la cual es importante trabajar con los oncólogos, tener esta información para poder generar los planes de tratamiento en forma conjunta. Mucho más para hablar de pacientes con cáncer, pero no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a enumerar los pacientes que no tienen cáncer, que son expuestos a agentes gonadotóxicos, como los pacientes con lupus, con artritis reumatoidea, con esclerosis sistémica progresiva, como así también la artritis juvenil, la esclerosis múltiple, la anemia plástica, trombocitopenia autoinmune, entre otras enfermedades. Entonces, con la ayuda de los hematólogos podemos ayudar a estos pacientes a preservar la fertilidad antes de que sus ovocitos o espermas desaparezcan rápidamente. Razones personales o sociales, cada vez estamos viendo más de estos pacientes en todas partes del mundo, porque la planificación familiar en cuanto a cuándo estos pacientes desean tener su primer hijo se sigue retrasando en todas partes del mundo. Inicialmente eran alrededor de los 20 años, y ahora se puede ver que en Estados Unidos es mayor de los 25 años. Lo mismo pasa en Canadá, en donde el primer hijo nace después de los 28 años, en Italia también después de los 29 casi, y en Switzerland, Japón, Netherlands, también después de los 30 años. Entonces, lamentablemente se va posponiendo la edad del primer nacido en estas pacientes, pero lo que no se puede posponer es la disminución de ovocitos marcada que ocurre en los ovarios por el reloj biológico que no se puede frenar. Esto es algo que ya lo conocemos todos muy bien, que las mujeres nacen con 1 o 2 millones de ovocitos. En vida intrauterina comenzaron con 7 millones, y luego por apoptosis y atresia y atrofia hay 1 o 2 millones en el momento del nacimiento. Cuando la mujer llega a la edad de la pubertad,
se calcula que hay entre 300 y 400 mil ovocitos que se pueden ovular, por lo cual se calcula que entre 400 y 500 son los ovocitos que en una vida reproductiva activa se pueden llegar a ovular. Entonces el reloj biológico se concentra en este grupo de ovocitos que por suerte son los que tienden a tener mejor potencial reproductivo. Entonces los que se van perdiendo con anterioridad son de menor calidad hasta llegar a esta edad cronológica. Lo que tampoco está cambiando es el pico de fertilidad en la mujer, que es más o menos alrededor de los 22 años. También existe una caída marcada de la fertilidad después de los 35 y más aún después de los 40. Es decir, esto no está afectando la edad en la que las mujeres o las parejas van a tener el primer hijo, pero sí está afectando el concepto de preservar la fertilidad en estos grupos etarios, no posible mucho antes de llegar a ellos. Tampoco se puede frenar el riesgo de aneuploidía en estos ovocitos, espermas, como se mencionó antes, o embriones, por los cuales es importante saber cuáles son los riesgos en pacientes de más de 35 años, más de 40 años, para usar esa edad cronológica como índice de cuándo sería importante tratar de preservar la fertilidad. La fecundabilidad, que es la probabilidad estadística de embarazarse en cada ciclo menstrual, está dada también por la edad cronológica. Todo gira en torno a la edad cronológica de la mujer, y mujeres de la misma edad tienen diferente fecundabilidad, por lo cual es importante evaluarlo y hablar con las parejas y con las mujeres al respecto. Las chances de embarazo en la década de los 20, cuando todo está normal en la mujer y en el hombre, mantener relaciones sexuales durante la ovulación en forma consistente, nos da nada más que un 20% de tasa de embarazo en la década de los 20, es un 10% en la década de los 30, es un 5% en la década de los 40. Esta es la probabilidad estadística basal. Y ahí tenemos que hablar con las pacientes qué tanto más arriba podemos ir con técnicas de reproducción asistida. Y estos números se deben justamente a la aneuploidía, más que nada, de los embriones, en donde no se implantan si son anormales en el 80% de los casos. Y después existen otros factores, que la trompa quizás no captura el ovocito, que la ovulación no es normal, que hay problemas espermáticos. Pero cuando todo está normal, podemos con toda confianza y certeza explicarles a las pacientes que está la probabilidad de embarazo cada mes de acuerdo a la edad cronológica. Entonces, no podemos mirar a una mujer o permitirle que ella o ellos se miren y puedan predecir que su potencial reproductivo está ligado a su aspecto físico, mental, social, psicológico y demás, por lo cual el día de mañana, cuando ellas quieran embarazarse, pueden venir a buscar tratamientos de reproducción asistida con una máxima tasa de embarazo, porque lo que va a determinar la probabilidad estadística de embarazo es la cantidad y la calidad de los ovocitos en el momento del tratamiento. Entonces volvemos a lo mismo de lo que hablamos ayer, que en la década de los 20 y 30 temprano sería como si miráramos un semáforo donde tenemos bastante luz verde en estos casos. Después de los 35 años y llegando a los 40, la luz del semáforo se torna un poco más amarilla, y después de los 43 años y más aún después de los 45 puede que la luz esté roja. Existen excepciones a todas las reglas, y esta también se puede presentar, por lo cual pacientes en diferentes grupos etarios donde la reproducción es extremadamente baja, igual se pueden embarazar. Y pacientes de edad reproductiva muy, muy temprana quizás no se pueden embarazar independientemente de los tratamientos. Es importante, como mencioné ayer, que se les mencione y se discuta con las pacientes que los estudios de reserva ovárica bajo ningún punto de vista deben ser utilizados para determinar cuándo preservar la fertilidad. Estos estudios de reserva ovárica nos sirven únicamente para establecer protocolos de estimulación. Entonces, el proyecto de congelar ovocitos tiene que ver fundamentalmente con la edad cronológica de la mujer. La mayoría de las mujeres, de acuerdo a distintos estudios, y este es uno de los más tempranos de 2013, pero sigue siendo consistente que la mayoría congela ovocitos porque no tienen una pareja o por razones profesionales o razones económicas, o es demasiado compromiso tratar de tener un hijo a esta edad, y después existen otros factores. Por otro lado, si miramos la preservación de la fertilidad y evaluaciones en esta publicación de este año, vemos que lo más común es que la mujer consulta por las causas descritas anteriormente, oncológicas, no oncológicas, razones personales, y la congelación de ovocitos es la técnica más común. En cuanto a los espermas, en el hombre la técnica más común es la congelación espermática por medio de la
masturbación. Y lo que mencionaron en las charlas anteriores es si es también importante comenzar a congelar espermatozoides después de los 40 años, debido a que existen mayores riesgos de aneuploidías o enfermedad bipolar, esquizofrenia, autismo después de los 50 o 55. Es decir, que es importante tenerlo presente para poder congelar espermatozoides en caso que sea necesario porque se va a retrasar la fertilidad en el hombre también. Este estudio que más o menos trató de establecer en qué grupo étnico o racial la congelación de ovocitos era más o menos frecuente, y lo que se observó era que eh, eh, los pacientes del grupo no hispanos blancos, no hispanos negros, asiáticos, islas del Pacífico, los hispanos y los indios americanos o nativos de Alaska o razas mixtas han reportado en forma voluntaria cuáles eran los que congelaban ovocitos desde el año 2012 al 2016, y ocurrieron como 29.000, casi 30.000 ciclos de congelación de ovocitos, en donde en el 2012 se comenzaron con aproximadamente casi 3.000 ciclos, y en el 2016 ya se hacían aproximadamente casi 9.000 ciclos. Si miramos, la mayoría de los pacientes eran de raza blanca, ocupando un 66, casi 67% de ellos, y utilizaban la congelación de ovocitos provenientes de un solo ciclo menstrual. En pacientes asiáticos lo que se observaba era que era más común entre la edad de 35 y 37, y que requerían de probablemente 2 ciclos menstruales, perdón, 2 ciclos de congelación de ovocitos después de la estimulación. ¿Por qué vitrificar ovocitos y cómo compararlos con la vitrificación de embriones? Este estudio nos sirve nada más que como guía cuando decidieron estudiar cuántos ovocitos debiéramos congelar de acuerdo a la edad de la paciente, y teniendo en cuenta si querían tener 1, 2 o 3 hijos. Entonces fueron comparados ovocitos vitrificados con ovocitos frescos fertilizados con ICSI, y lo que se logró observar era que la tasa de fertilización, desarrollo embrionario, tasa de embarazo y nacido vivo era exactamente igual en ambos grupos. Dividieron a las mujeres de la edad de 30 a 34, 35 a 37, 38 a 40, y la línea azul nos muestra, por ejemplo, la probabilidad estadística de tener un hijo, la línea roja de tener 2 hijos, la línea verde de tener 3 hijos. El grupo etario de 35 a 37 nos muestra, por ejemplo, cuántos ovocitos podríamos congelar con el propósito de lograr un embarazo a futuro. Y si quisiéramos tener más de un hijo, ¿cuántos ovocitos necesitaríamos? De nuevo, esto es nada más que una guía cuando uno habla con los pacientes, y calculando que la reserva ovárica está preservada. 10 ovocitos es un número bastante razonable, 20 ovocitos es un número muy, muy importante, 30 ovocitos es algo que rara vez se busca, salvo que la paciente tenga un exceso de ovocitos en los que se capturan muchos de ellos. Entonces, en términos generales, si una paciente tiene una reserva ovárica disminuida a la edad de 30 y 35, 37 años, y luego de 2 o 3 intentos congeló 10 ovocitos, bueno, es un número bastante razonable, y hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que aconsejar a los pacientes cuándo terminar de hacer tratamientos. Entonces, ese es un muy buen estudio que se lo pueden leer y tenerlo como una guía que ayuda mucho a poder explicarles a los pacientes no lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de medicina reproductiva, sino qué limitaciones tenemos los pacientes, los médicos, los científicos, los biólogos, porque no podemos hacer nada más allá de lo que la biología y la naturaleza nos permite. Entonces, en conclusiones, para tratar de no excederme del tiempo, la cura del cáncer en la actualidad no solamente se debe de definir en cómo erradicamos una enfermedad, sino más que nada tener en cuenta la calidad de vida de estos pacientes y sobre todo la probabilidad de ser padres el día de mañana después de haber vencido el cáncer. Por otro lado, las opciones o alternativas de preservación de la fertilidad con las que contamos hoy en día, tanto la congelación de ovocitos como la congelación de embriones,
es quizás el tratamiento más común y es el que nos ofrece las mejores chances de poder preservar la fertilidad con los mejores resultados futuros. Este es un tema bastante crítico, muy importante, que no se tiene en cuenta en muchos lugares, y es el de qué pasa con las gametas o los embriones después que uno muere. ¿Cuáles son los derechos? ¿Quién tiene derechos o no sobre este material? Entonces es muy importante establecer la disposición de los mismos antes de congelar ya sea los ovocitos o los embriones, para que no existan conflictos el día de mañana con los familiares u otros que traten de determinar qué hacer con este material. En cuanto a las decisiones que se toman, los tratamientos que se establecen, las interacciones con los pacientes de cáncer o enfermedades hematológicas que desean preservar su fertilidad, es de suma importancia que todo se discuta y se lleve a cabo en conjunto con los oncólogos y hematólogos tratantes de estos pacientes. Es decir, sigue siendo un trabajo de equipo, como todo lo que hacemos en medicina reproductiva y en medicina en general. En cuanto a la combinación de todas las técnicas de reproducción asistida con las que contamos hoy en día, la preservación de la fertilidad con el uso de, como mencioné antes, ovocitos o embriones criopreservados, quizás nos permitan obtener no solamente los mejores resultados en cuanto a la preservación, pero también la probabilidad de obtener un nacido vivo saludable utilizando lo que podemos de las técnicas de reproducción asistida. Muchísimas gracias por la atención y seguro que ahora vamos a pasar bastante tiempo respondiendo algunas preguntas, que va a ser un placer para mí. Gracias, Norbert. Muchas gracias, Marcelo. Esto fue una excelente presentación donde pasaste de manera exhaustiva todos los temas. Cuando uno se plantea qué está pasando hoy con nuestro aprendizaje médico, nuestro consejo a las pacientes y nuestra demanda social, o sea, la sociedad hacia nosotros, empezamos a transitar el tema de la congelación de ovocitos y venían estas mujeres que ya se les estaba corriendo los límites, que es lo que vos señalaste. No viene la de 22 años que está con todo su potencial a ver si congela. Vino la de 37, vino la de 40. Entonces, claro, la experiencia inicial cuando descongelamos esos óvulos y pretendíamos tener buena tasa de embarazo no fue así. Y es así que las primeras descongelaciones y tratamientos daban tasas de embarazo peor que en otras circunstancias. No sé si ustedes vivieron ese mismo progreso. Bueno, inicialmente era bastante difícil poder congelar a ovocitos, espermatozoides o embriones, lo venimos haciendo todos desde hace muchísimo tiempo, pero una vez que se establecieron y se estandarizaron los criterios de vitrificación, entonces la congelación o vitrificación de ovocitos nos brindó no solamente el poder ofrecer esto a los pacientes que no contaban con una pareja o disposición de espermatozoides, porque antes teníamos que congelar embriones con esperma donante si no había una pareja o quien provee el espermatozoide. Desde que hacemos vitrificación y se fue progresando en la curva de aprendizaje de todos los centros y los biólogos en poder congelar, en poder descongelar, en poder fertilizar, en poder hacer todo lo que hacemos con estos ovocitos vitrificados. Yo creo que ahí es donde está el concepto de cómo logramos de cuando empezamos a vitrificar ovocitos a dónde estamos hoy. Y si llegamos hoy al punto en donde vitrificar ovocitos o embriones nos brinda las mismas tasas de embarazo, mucho tiene que ver con el aprendizaje en el laboratorio de in vitro de cómo tratamos estos ovocitos y eso prácticamente responde a la pregunta que me acabas de hacer, en donde quizás no sea el problema de que los ovocitos congelados no tengan el mismo potencial de los embriones, sino cómo tratábamos, porque no es algo muy fácil. Los biólogos son extremadamente detallistas y no todos los biólogos tienen las mismas estadísticas entre ellos. Entonces es de suma importancia que quien esté vitrificando, quien esté descongelando y fertilizando ovocitos congelados sean biólogos con mucha experiencia. Gracias, Marcelo.
Una de las preocupaciones del auditorio, y acá tenemos una pregunta, es en casos de cáncer borderline de ovario. Y si pudieras describir qué consideraciones hay que tener muy en cuenta ante la decisión de vitrificar ovocitos. Como mencioné antes, todos los diagnósticos y tratamientos de los pacientes con cáncer o enfermedades hematológicas benignas se deben llevar a cabo en conjunto con el equipo de oncólogos y hematólogos. Hoy en día los oncólogos y hematólogos nos mandan pacientes para que nosotros determinemos si son candidatas o no para vitrificar. Y muchas de estas pacientes no lo son. Entonces la discusión o charla con el oncólogo se tiene que llevar a cabo antes de ver a las pacientes. Muchas veces el oncólogo necesita que nosotros seamos quienes hablamos con estas pacientes para explicarles por qué no deben perder tiempo, por qué no deben hacer este procedimiento de preservación de la fertilidad, porque es importante tratar de curar el cáncer lo antes posible. El caso de los tumores borderline es diferente porque se puede preservar fertilidad en pacientes que el oncólogo considere que la paciente lo deba hacer. Obviamente tenemos que tener oncólogos de confianza, oncólogos con los que hemos trabajado anteriormente con muchos pacientes y confiar en el criterio oncológico, como así también en la evaluación del examen físico, de evaluaciones con ecografías que hacemos nosotros mismos, evaluar a estas pacientes más allá desde el punto de vista de la reserva ovárica. Entonces, se ha ido evolucionando en pacientes con cánceres de ovarios que se llaman de low malignant potential o que son borderline, como así también con pacientes de cáncer de endometrio o hiperplasias complejas o pacientes que tienen cáncer de cuello de útero, que han tenido traquelectomías y demás. O sea que hemos ido avanzando, no porque nosotros seamos audaces y queremos tratar a estas pacientes, sino porque los tratamientos oncológicos nos han permitido poder evaluar a estas pacientes y tomar una decisión conjunta de cuáles son individualmente los casos en donde podemos tratar de preservar la fertilidad, conociendo los riesgos, las complicaciones, los efectos adversos y las consecuencias de retardar el proceso y de tratar de hacer este tipo de tratamientos. Bárbaro. Y si salimos de la patología oncológica, pero hablamos de algo también dañina desde lo reproductivo, que es la endometriosis. Diego Gnocchi, quien te manda saludos, además pregunta si estas serían pacientes también candidatas para aconsejar criopreservar ovocitos. Sí, absolutamente los estudios siguen demostrando, no así hace 10 años, 5 años, era un poco más controversial, como también lo ves cuáles son los pacientes que le hacen cirugía para endometriomas, cuáles los dejas tranquilos, es otro tema, es otro debate, pero también se sabe por diferentes razones. Una de las razones es que los pacientes y el acceso a los ovocitos, cuanto más pequeños son los endometriomas, o más leves la endometriosis que tienen, si lo que están buscando es retardar su primer embarazo, siempre es conveniente tratar de preservar la fertilidad de estas pacientes. Si le sumamos la presencia de endometriosis leve, moderada, severa, con o sin endometriomas, obviamente esto va a tender a empeorar, no a mejorar o quedarse como está. Por lo cual también es muy importante tenerlo en cuenta de si es algo que lo vamos a hacer, evaluarlo con la paciente para ver qué sería más conveniente y si lo hacemos en una etapa más temprana a que esta enfermedad siga avanzando. Y por otro lado, también hay estudios que muestran que la reserva ovárica sí se compromete en casos de endometriosis moderada y severa. Quizás no tanto en mínima o leve, pero sabemos que pacientes que no tienen endometriosis de un año al otro pueden tener la reserva ovárica comprometida por razones inexplicables. Y si ahora tenemos razones anatómicas y razones biológicas para poder preservar, definitivamente son pacientes que tenemos que asesorar en cuanto a, fundamentalmente, si están pensando en preservar la fertilidad, al factor etario más que nada. Y después, cuándo hacerlo, cuándo no, tiene mucho que ver con la patología ovárica y pélvica. Otros pacientes son los pacientes con teratomas, pacientes que quizás pierdan un ovario y luego terminen perdiendo el otro. Pacientes con endometriosis probablemente terminen perdiendo ambos ovarios de acuerdo a cada caso. O sea que sí, definitivamente de acuerdo con este grupo de patologías. Obviamente que es una metodología que
nos tenemos que seguir amigando y pensar que a los 30 años ya es un tema a considerarlo fuertemente, tanto para uno como otro sexo. La edad cronológica es muy crítica, obviamente, si uno mira el beneficio eh, costo efectivo, y uno dice, bueno, todos los estudios que han demostrado de la congelación de ovocitos en pacientes con cáncer y pacientes por razones personales, ¿cuántos de estos pacientes han realmente utilizado estos ovocitos el día de mañana? ¿Cuál fue la inversión que tuvieron que hacer y demás? Si lo miramos estrictamente desde un punto de vista costo-efectivo, sabemos que el grupo de 37 años es el que debiera congelar. O sea que 35 a 37, más cerca de los 37 años, es el grupo que probablemente termine usando estos ovocitos, porque más allá de la edad cronológica, quizás tengan un hijo, pero para un segundo o tercero van a tener que usar los ovocitos congelados. Entonces, si nos preguntan, ¿cuándo puedo hacer esta inversión? Y no voy a terminar desperdiciando esos ovocitos porque no los voy a necesitar. Nadie tiene la respuesta. Pero si miramos estos estudios en donde hay más posibilidades de usar estos ovocitos congelados, es el grupo de 37 años en adelante. El grupo que tiene mayor beneficio en cuanto a neuploidía, obviamente, es el grupo de 35 a 37 y más aún el grupo de menos de 35 años. O sea que todo depende de qué es lo que estamos mirando cuando aconsejamos a los pacientes. Pero es importante conocer toda la literatura para entender no solamente que estamos buscando preservar la fertilidad y hacerlo en el mejor momento que podamos, pero saber a quién tenemos adelante nuestro y cuáles son los aspectos económicos y sociales y emocionales, y no ponerlas a las pacientes con una culpa absoluta por no haber preservado fertilidad a los 32 años, porque económicamente no lo podían hacer. Entonces le estamos cargando más peso emocional a estas pacientes y tenemos que tener mucho cuidado. Pero si me preguntas a mí o a cualquiera de nosotros que hacemos esto en forma diaria, sí, los ovocitos de 34 años hacia abajo tienen menor pronóstico por el factor euploidio, y si tienes que determinar, bueno, cuál es la edad ideal, bueno, fíjate cuáles son las donantes que usa cada centro y por qué usamos esas donantes. Entonces, en general, sí, esos ovocitos serían los ideales. En el hombre, lo acaban de mencionar, sí, los 40 años o antes de los 40 porque existen mayores riesgos, pero al mismo tiempo dijeron, bueno, quizás antes de los 50 o quizás antes de los 55, o sea que es una aguja que se va moviendo, pero hay que individualizar, tenemos que volver a lo básico de la medicina, que es cada paciente que tenemos enfrente nuestro, pero conociendo toda la literatura. Pensando un poco hacia adelante, y hablabas de algunos métodos experimentales, ¿qué lugar o cómo ves para el futuro estos temas de las gametas artificiales como otra respuesta de acceso a la fertilidad? Eh, ¿Lo sé ves si válido? bueno, no sé si lo vamos a poner en práctica nosotros, los que estamos en este congreso, pero lo veo como veo la maduración in vitro, que está mucho más avanzada que este tipo de gametas, pero tiene muy poca aplicación clínica, pero bueno, es algo que sí, lo tenemos que seguir estudiando. El trasplante uterino, que es algo que depende de cada país, depende de cada ciudad, depende de cada sociedad, dónde se hace y dónde no, pero a mí me interesa muchísimo ver que todo esto sigue avanzando. El uso de úteros artificiales, que también es algo que lo seguimos soñando y tratando de ver si se puede o no, cuándo, cómo. Bueno, estas gametas que tú me mencionas también. Podemos ir mucho más allá del uso de ovocitos de donante, donde sacamos el núcleo, lo introducimos en un ovocito de una paciente más añosa. Es decir, hay técnicas que médica o científicamente tienen mucho valor y tenemos que seguir investigándolas. La aplicación clínica es completamente diferente. Entonces, médica y científicamente me encanta todo, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir aprendiendo, pero tenemos que ayudar a nuestras pacientes a entender cuáles de estas técnicas tienen aplicación clínica y por qué no la tienen en este momento en algunos casos. De lo contrario, lo leen en la revista, no sé si la para ti sigue estando o no en Argentina, pero bueno, estas revistas de salas de espera y demás, donde aparecen estas técnicas de reproducción asistida como si fuera, hoy en día vamos a usar clomifeno o letrozol para inducir ovulación. Entonces hay que conocer los límites
y sobre todo cuáles tienen aplicación clínica y cuáles son puramente científicas. Perfecto. Bueno, creo que ha sido un enorme y muy buen broche a esta presentación tuya. Te agradecemos tu ayuda, te agradecemos tu apoyo, te agradecemos tu enseñanza. Y bueno, seguiremos en contacto para futuras reuniones científicas. Bueno, Gracias a todos. Cerramos aquí esta conferencia y seguimos dentro de 10 minutos con el simposio número 7. Gracias, Marcelo. gracias, Carlos, y a todo el equipo.